Estamos listos para compartir las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Esta mañana no lo voy a hacer sola y el pastor tampoco lo va a hacer solo, sino que tenemos otros hermanos, hermanas y otros pastores asociados de la casa que también van a compartir esta palabra con todos nosotros. Así que la primera palabra de Jesús desde la cruz fue la siguiente. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta palabra está descrita en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34. Y esta primera expresión de Jesús fue una oración elevada en favor de sus verdugos y en favor de aquellos que lo querían ver en aquella cruz donde estaba. Y fíjense que hoy quiero que nos fijemos en esta oración que él elevó al Padre. Corta, precisa, pero profunda. Y es que en ocasiones pensamos que para que Dios nos pueda escuchar, nosotros tenemos que dar unos discursos alargados. Tenemos que darle los detalles descriptivos de lo que nos acontece y lo que estamos sintiendo y lo que nos aqueja. Y no me malinterprete, en ocasiones es necesario desahogarnos con Dios de esa manera. Pero cuando el dolor del corazón es mucho, no hay palabra que salga por nuestra boca. ¿Usted lo escuchó? Cuando nuestro corazón está roto, no podemos ni siquiera elevar oración al cielo. Pero ¿saben una cosa? En esta ocasión, Jesús, en medio de su dolor que estaba pasando, en medio de su quebranto espiritual, de corazón y físico, él elevó una oración al Padre expresada desde el lugar donde estaba. Y tenemos que afirmar que el acontecer de él, ¿verdad?, lo que le rodeaba en aquel momento, era una verdadera tortura. La expresión de Isaías 53, que lo cantamos ahorita, molido fue por nuestros pecados, no se da de manera literaria, sino de manera literal. Él fue molido. Su carne física fue molida. Fue destrozado con azotes, con golpizas por parte de sus verdugos. Así que había llegado a aquella cruz deshidratado, imposibilitado incluso de respirar, porque respirar desde la cruz, tomar ese aliento significaba dolor. Así que seguramente él casi no podía expresar alguna palabra. Pero las primeras palabras no fueron simples, solo por el dolor físico que le causaba expresarlas, sino que fueron más a profundidad por el significado de aquellas cortas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus primeras palabras son de intercesión y de favor sobre sus enemigos. Aquellos que hoy lo querían ver muerto por el simple hecho de haberse proclamado hijo de Dios. Y fíjense que los estudiosos del texto entienden que la acción de aquella oración era un participio constante. Por lo que el texto podría revelar que mientras él estaba siendo golpeado, martillado, maltratado, injuriado, burlado, él estaba incisivamente, constantemente diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me imagino que como las fuerzas no le daban ni para respirar, aquella oración retumbaba en su mente. Porque usted sabe que nosotros podemos orar en la mente, ¿verdad? No tenemos que abrir nuestra boca para que Dios conozca lo que nosotros estamos pensando. Así que aquel era Jesús, el Hijo de Dios. Seguramente en medio de su mente y en medio de su tortura, él seguía diciendo y cubriendo a sus verdugos, a sus enemigos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Casi sin poder respirar,
orando con la mente y con el corazón. Su ministerio terrenal había concluido. Ya no podía utilizar sus manos para multiplicar panes y peces, ni para tocar, ni para sanar a los leprosos, a los enfermos, porque aquellas manos estaban ahora clavadas en la cruz. Tampoco era posible andar para llevar el amor y la ayuda a los necesitados, porque tenía sus pies clavados en el madero. Y tampoco podía llamar a los niños a su costado, porque estos no podían alcanzarles en el lugar donde él se encontraba. Y poco tiempo después, aquel mismo costado sería atravesado. Así que, ¿qué podía hacer entonces Jesús desde la cruz? Algo poderoso que no tiene límites humanos. Él podía orar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que Cristo acostumbra a poner en práctica lo que predicaba. Él vino a darnos ejemplo. Uno de los mensajes principales es el Sermón del Monte. Sus enseñanzas, sus consejos prácticos, Él los ponía en práctica. Y Lucas mismo lo afirma. Su enseñanza era: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Y parecía que aquella enseñanza retumbaba en el momento crucial desde la cruz. Pero ¿quiénes? ¿Por quiénes Él estaba intercediendo? Número uno, estoy culminando. Número uno, por los líderes religiosos, los judíos que los rechazaban como Mesías, como Salvador. Ellos no reconocieron que Jesús era su Mesías, pero ese no era el único pecado, ¿sabes? Ellos debieron estar conscientes de que había un punto de envidia, de enojo y de odio en sus corazones por lo que Jesús estaba haciendo en medio del pueblo. Así que esos eran uno de sus verdugos. Verdugos número 2, los gobernantes que accedieron a la petición de estos líderes religiosos. Es bastante probable que Pilato no supiese que Jesús era el Hijo eterno de Dios a ciencia cierta, no lo sabía. Pero él sí sabía que el hombre que tenía delante no era un hombre corriente y que también no había cometido los crímenes de los cuales se le acusaba. Así que por aquel también Jesús decía: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Los enemigos número 3, los soldados que estaban acatando aquellas órdenes. Los que también lo golpeaban, lo injuriaban, se burlaban, sorteaban sus ropas de modo irreverente. Por aquellos también Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 4, al pueblo que días antes le aclamaba: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Pero que ahora este mismo pueblo decía y gritaba: crucifíquenle. Y una vez crucificado, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Pero por aquella gente también Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los últimos, este es el 5. Jesús también extendió esta oración a todas las generaciones futuras y a todas las generaciones pasadas. Claro, en nuestro tiempo, Cronos. Porque en medio de su eternidad ya Él había establecido el perdón de los pecados por toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Y por eso usted y yo estamos aquí, proclamando que somos hijos de Dios. Porque hemos aceptado el perdón que Él destiló desde la cruz, pero que nos invita a nosotros también, no solamente a aceptarlo, a ser transformados por ese perdón, a actuar de manera distintiva, sino también a derramar este perdón por sobre otros también. Así que, ¿te atreves a repetir esta palabra hoy? Aceptarla primero y luego elevar una oración a nuestro Salvador, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera palabra de Jesús desde la cruz.
Dios les siga bendiciendo. La segunda palabra dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy pues vamos a viajar, ¿verdad?, con la imaginación hasta aquella colina verde entre los muros de Jerusalén, y vamos a ver las 3 cruces, ¿verdad?, donde murió Jesús. No lo hizo solo. A cada lado había una cruz y un ladrón con él, y en el medio estaba él. No fue un suceso casual, ni fruto de la mente. Cuando llevaron a Jesús, empezaron a insultarlo. Era el plan perfecto que Dios tenía, el día y la hora cuando lo iban a crucificar, que era una siniestra mañana. Los 3 cruces fueron levantadas, y en el Gólgota, llamado la Calavera, y Jesús estaba en la cruz del medio, y cada malhechor o ladrón, uno a cada lado. Y uno de los ladrones injuriaba a Jesús y le decía: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le decía: nosotros no, gloria a Jesús. El otro le decía: nosotros merecemos esto por la maldad que nosotros cometimos, pero este ningún mal ha hecho. Ellos merecían el castigo, pero Jesús sabemos que no merecía el castigo, solamente que Él murió, ¿verdad?, por nuestros pecados. Gloria a Jesús, por lo que había hecho ellos. Pero Jesús no tenía por qué morir en una cruz, ¿verdad? Solamente los ladrones, ¿verdad? Y vemos que uno de esos ladrones que lo acompañaba se arrepintió, ¿verdad?, de corazón. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El malhechor escuchaba a los soldados, ¿verdad?, decir: este es el rey de los judíos. Jesús no le reprochó nada al ladrón, porque el ladrón se había arrepentido. Sabemos, ¿verdad?, que a veces nosotros decimos que había un ladrón bueno y un ladrón malo, pero los dos eran malos, porque los dos eran malhechores, eran asesinos y habían cometido pecado, y ellos merecían estar en esa cruz. Pero Cristo pues no merecía estar en la cruz, pero era el plan, ¿verdad?, de Dios, de que Él fuese a morir en esa cruz por nuestros pecados. Gloria a Jesús. El ladrón se sentía perdonado, ¿verdad?, porque hablaba del ladrón bueno y el ladrón malo. No los dos eran malos, pero los que habían hecho, por lo que habían hecho. Pero Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién nos puede dar el perdón? Solo Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Por eso un ladrón salvado y el otro condenado. Dejemos que un antiguo predicador lo resumía así. Así que por nosotros, resumía, ¿verdad?, la oración de Jesús, que le dijo, ¿verdad?, al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, qué prontitud, conmigo, qué gran compañía. En el paraíso, vaya reposo, qué felicidad, ¿verdad? Ver que estaban ahí en el mismo nivel con Jesús. Él no merecía estar ahí, pero los dos ladrones sí, y uno se arrepiente, ¿verdad?,
A veces nosotros vemos, ¿verdad?, personas que han hecho cosas malas y decimos, a veces hasta lo juzgamos y le decimos, después que te hizo tanta poca vergüenza, pues mira, se arrepintió y viene a los caminos del Señor y lo ven bregando, ¿verdad?, bien y caminando bien, pero nosotros siempre lo seguimos juzgando por lo malo que hizo, no por lo bien y por haberse arrepentido. Así que hasta aquí mi parte. Señor le bendiga. Hermano José. Gloria a Jesús. Dios nos continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bueno que no sonó la campana de ella. Ahora tengo más minutos, ¿no? Qué bueno estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Y qué bueno es poder compartir la palabra del Señor. Entendamos, hermano, que esa victoria de nosotros fue un sacrificio inmenso. Yo tenía un amigo que decía que al Señor le dieron 39 azotes, ¿no? Y no fue fácil. Él decía, a mí me dan un azote y yo doy grito corriendo alrededor del mundo. Uno nada más. Entonces esto es inmenso. Esta expresión que el Señor hizo, que nosotros, ¿verdad?, decimos que fue la tercera expresión, la tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Es bien esencial y bien importante y debe de nosotros, ¿verdad?, atesorarlo. Sencillamente porque mayormente los hijos entierran los padres, que es la naturaleza, ¿verdad? Enterramos los padres. Pero cuando se decide de una madre tener que enterrar a un hijo, no es fácil. Recuerdo en una ocasión que el hermano menor de nosotros murió, y nosotros no encontrábamos la forma de cómo darle la noticia a mi mamá que estaba viva y con toda su mente. No encontrábamos. Entonces me llamaron a mí, que era el pastor de ella y de la congregación, para yo dar la noticia, y mi esposa estaba ahí. Ella se desplomó. Yo a veces pienso que Jesús en la cruz, del dolor inmenso que había en su cuerpo, yo estoy seguro, como dice algunos exégetas, que él tenía sus ojos cerrados, y estoy seguro que de vez en cuando los abría. Y cuando él mira, ve a su mamá, a su madre, y esto como que en nosotros ocasiona algo dentro, porque nosotros entendemos, ¿verdad? Nosotros los evangélicos y los pentecostales, como nos dicen a nosotros, entendemos que Jesús tenía más hermanos y hermanas, lo dice la Escritura. Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban ellos? En una ocasión yo escuchaba un maestro de Biblia, de apellido Hack, que él decía, él es judío y él es un rabino, y él decía que los hijos de María, hermanos del Señor, nunca aceptaron al Señor, nunca lo aceptaron. Por eso es que no lo vemos, los hijos y las hijas cerca del ministerio del Señor, sino que inclusive el Señor dijo que no había honra, ¿verdad? El profeta no le era honra en su propia tierra, sino que tenía que predicar en otros lugares. Quiere decir que el Señor fue muy cuidadoso con su madre, fue muy cuidadoso. Entonces, cuando él
está de la cruz, porque lo importante aquí, la distancia que hay de nosotros a la cruz. ¿Qué de lejos nosotros estamos de la cruz? Entonces, no habla la Biblia qué distancia estaba, pero me imagino que las mujeres que estaban acompañando a María en esta ocasión, yo estoy seguro que ella estaba cerca, porque podía escuchar la voz del Señor cuando Él expresa. Pero es bien importante que nosotros, hermano, nosotros podamos entender que el Señor, como que en ese momento, para mí, ¿verdad? Y para algunos exégetas, para mí como que el Señor establece allí el Día de las Madres. La expresión fue tan en serio que Juan, ¿verdad? Dice la Escritura, se llevó a María. Me imagino que después, ¿verdad? Nosotros lo leemos y parece él se levantó y se fue. No, me imagino que después que pasó todo el evento aquel, pues me imagino que después de eso se llevó a María para su casa. Pero escuchen esto, hermano. En estos días escuchaba yo una noticia aquí en Puerto Rico, y le estoy hablando de aquí en Puerto Rico, que me llamó mucho la atención, que inclusive cuando yo escuché esto, yo no sabía que yo iba a predicar esta palabra. Y yo dije, mira, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno. El descuido que tienen los hijos con sus padres. Ellos hicieron una encuesta que el abandono de los ancianos aquí en Puerto Rico, las cifras sobrepasaron 750 ancianos abandonados en los lugares de cuidado y en los hospitales. Para que nosotros entendamos, hermanos, lo lejos que nosotros estamos de la cruz. Ellos dicen que para el año 2024 se espera que más de 875 ancianos sean abandonados. Ahora yo me pregunto, en una ocasión, después de la tormenta María, que fue una devastación aquí en Puerto Rico, entrevistaron a una anciana, que yo me imagino que tú tienes las dos partes, ¿verdad? A veces y la señora anciana decía que ella tenía dos hijos. Uno estaba en Ohio y era una enfermera, y tenía un hijo en Nueva York que era un doctor, y ella pasando hambre y pasando mucha necesidad. Y a veces nosotros nos preguntamos, wow, pero ¿qué es lo que está pasando? Hermano, si hay algo que yo pudiera decirle en esta mañana a ustedes, estemos cerca de la cruz. Porque si estamos cerca de la cruz, vamos a escuchar la voz del Señor claramente. Y en este momento nos va a decir, recuerda, he aquí tu madre, he aquí esta mujer que Dios. ¿Por qué mujer? El Señor se refiere a mujer porque podemos decir que ella iba a experimentar la profecía de Simeón, que estaba en el templo cuando fueron a presentar al Señor, que le dijo una espada cuando lo cogió, recuerda, en los brazos le dijo, una espada traspasará tu alma. Mujer porque ella se dedicó a criarlo, aunque tuvieron algunos encontronazos en el camino. Por ejemplo, cuando él se quedó 12 años en el templo discutiendo con los eruditos de aquel entonces, cuando vino tu papá y yo te hemos buscado por todo lugar, ¿dónde tú estabas? Tranquila, mujer, porque es menester, es importante que yo esté en los negocios de mi padre. O sea, recuérdate que sencillamente Dios te ha escogido como una sierva para que tú hagas para que hicieras la voluntad del Señor. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Que obedeciera. No era obligada para hacerlo, ella podía negarse porque había muchas vírgenes en aquel entonces, pero ella fue la bienaventurada. Nosotros no adoramos la Virgen, pero sí, yo amo la Virgen, porque fue un ministerio importante para la vida, no solamente de aquel tiempo, sino también para nosotros
en estos días. Así que, hermanos, si su papá y su mamá están vivos, béselos, abrácelos, cuídelos, pregúntele, porque puede llegar un momento que pueden estar estresados y ellos necesiten un abrazo. ¿Cuántas veces, verdad? Mi mamá, antes de morir, yo iba casi todos los días, mientras yo podía, yo estaba ahí. Y recuerdo que un pastor me dijo: lo importante de la conciencia limpia de un hombre o una mujer es saber o haber sabido que se portó bien con su mamá y con su papá. Observen en este tiempo, hermanos, cuántos, ¿verdad? Voy a utilizar esta palabra, cuántos hijos bastardos hay de mujeres que se acostaron con hombres, concibieron, dieron a luz y no se sabe ni quién es el papá. Estos niños no tuvieron doctrina, no estuvieron estudios, y ahora son unos grandes criminales en la calle. Entonces a veces nos preguntamos: ¿pero por qué estos muchachos son? Porque no hay una directriz especialmente bíblica. Yo estoy seguro que María dirigió al Señor educándolos desde pequeñito acerca del Antiguo Testamento, de los Salmos, de los profetas. Yo estoy seguro que que María se dedicó. Yo recuerdo una conferencia de la importancia del padre y la madre a los hijos, que la mamá, el trabajo de la mamá es mientras lacta el niño, lo va examinando cada dedito, todos los deditos de los pies, todas sus partes, los bracitos, y si hay algo, que ella le llama la atención, inmediatamente contacta al médico. Bueno, en aquel tiempo se oraba, pero al médico, para que el médico le pueda decir: tranquila, que eso es parte del crecimiento del niño. Me imagino que José se dedicó a darle la instrucción para que fuera un hombre desde pequeño. Así que, hermanos, si hay algo importante en la vida de nosotros, es cuidemos de nuestros viejos. Cuidemos de nuestros viejos. La razón es porque cuando vayamos delante del Señor, podamos decirle: bueno, Señor, yo hice todo lo que está a mi alcance. Recuerde que a veces nosotros nos vamos a encontrar con algunos viejitos que son duros duros de service, duros de que nos va a decir: yo no necesito eso. Ustedes vieron el ancianito que se perdió de 90 años en el monte buscando ñames. ¿Qué fue cuando lo estaban cargando? Que él dijo: suélteme, yo quiero caminar. Así que vamos a encontrarnos en algunos momentos eso, pero no descuide su mamá y su papá. Ellos nos necesitan. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba, que había ya perdido su mente, yo me llegaba a la casa y me la acercaba y la besaba, y ella comenzaba a reírse, porque en su mente ella sabía que era alguien, pero cuando yo le preguntaba: ¿sabes quién soy?, ella comenzaba a llorar porque no recordaba quién era. Pero nosotros, ella no nos recordaba a nosotros, pero sí nosotros nos recordábamos de ella. Así que ese es el cuidado bien importante. Yo no sé si sonó la campana, no la escuché. Así que Dios nos continúe bendiciendo. En otra ocasión hablamos más. Dios bendiga, pastor. La cuarta palabra que Jesús dijo en la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Está en Mateo 27:46. Mientras yo la buscaba, pues me impactó tanto, ¿verdad? Porque mientras iba más buscando sobre el significado, vemos que en esta palabra Jesús descubre su propio sufrimiento en la cruz, hecho hombre, porque él estaba sufriendo no espiritual, también sufrió espiritual, pero más carnal. Y en esta palabra fueron dirigidas al Padre. No llevan la intención de reclamo, pero sí buscamos respuesta
un dolor inevitable. Más profundo en su corazón, en dicha inmensa que está cumpliendo su voluntad, demostrando su amor al Padre, a los hombres, a la humanidad. Él hace como Dios Padre muestra la salvación. Sus palabras fueron dirigidas a todos nosotros, a todos que no creen en Él, a los que creen en Él. Y en esto también dice: ¿de quién esperas una respuesta, Jesús? ¿Tuya o mía? O en esto vemos que Jesús quiere que reconozcamos su sacrificio, que no estamos solos, que esas palabras me tocaron porque esta mañana llegué y la estaba estudiando y se me salían las lágrimas, porque vemos cómo Jesús cargó, literalmente se echó el mundo encima. Y como la pastora decía, en sus últimos alientos Él sacar fuerza y decir: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Si el Padre no se desamparaba, si Dios no apartaba de Él, Jesús no moría. Y vemos como, yo digo que fue doble muerte, una espiritual y una carnal. Y Él llevó ese sufrimiento, pero dice: ¿por qué me he abandonado? Jesús fue fuerte al utilizar la poca respiración que necesitaba y Él tenía para expresar que sentía en esta palabra. Jesús pronunció desde la cruz: no fueron porque se sentía abandonado por el Padre, todo lo contrario, Él estaba a su lado dándole la fuerza como ser humano. Vemos a Jesús experimentando un dolor y angustia normal de un género humano, sintiendo una inmensa soledad al verse abandonado por sus discípulos, por sus amigos y por sus seguidores. Algunos lo abandonaron, pero para los hombres no fue suficiente haber pasado por este mundo haciendo el bien, todo hasta el extremo de amar. Dio su vida por nosotros, cargó nuestros pecados del mundo. Vemos cómo cargó ese peso tan grande y fue crucificado. Nadie tenía amor más grande que Él, que da su propia vida por sus amigos, por sus hijos, pero también la dio por sus enemigos, por aquellos que estaban crucificándolo, por aquellos que lo señalaron, por aquellos que lo golpearon, por aquellos que bajaron contra él, hablaron calumnia contra él, incluso aquel que lo vendió. Vemos cómo Jesús echó todos esos pecados y en esa cruz, en su lecho de muerte, en la crucifixión, Él clamó por nosotros. Y nosotros a veces se nos olvida lo que significa la cruz, porque Él cargó esa cruz. Y yo digo, mi pensamiento, en cada paso que Él daba: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Él iba clamando y pidiéndole al Padre por nosotros. Más que sentirse abandonado por Dios. Por todos nosotros que lo rodeamos, que ha olvidado su amistad y que dio la vida por nosotros, y no queremos esta salvación. Él siente que el dolor en su propia carne, y nos demuestra que los pecados de nosotros, los tuyos y los míos, que los cargó en la cruz, y fue el precio de nuestra generación. Nos toca decir: Señor, reconozco, fue por mí, por mis pecados, que en esta cruz el sufrimiento de Cristo simboliza sufrimiento de ser Jesús
en la agonía. En la cruz experimenta, en su alma lo afecta, lo afectó el pecado, la humanidad. Experimenta la ruptura de la comunión con Dios. Desde la cruz veía a todos los hombres y las mujeres que vemos como Jesús sintió en su propia llegada infinita, llegada a todos los cuerpos que serían torturados por el hombre. Sintió las heridas que con su consecuencia de la injusticia, de dolor, de las llagas de los que cancelados, los rechazados y despreciados. Pero también vemos que sintió en su pecho un dolor, que sintió un cansancio cuando es olvidado por los suyos. Sintió la piel adolorida, al doler la piel de todos aquellos que serían marginados por su raza, de todos aquellos que serían rechazados. Y esas voces desde el silencio unían a la de Jesús diciendo: Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? En este sentido de la palabra, Jesús en la cruz es el redimir el hombre en su totalidad, destruyendo el pecado, la muerte, fundando nueva vida en su propia vida. Dar gracias a la vida eterna que Dios nos ha regalado. No sintamos abandono. Él está con nosotros y para nosotros. Pidamos vivir bajo el amparo y con el amor del Padre. Y con esta culmino que dice: vemos que Jesús en esto no cuestionaba a Dios, sino recitaba la primera línea del Salmo 22, que es una profunda expresión de la angustia que él sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo. Y estos causaron que él se separara de su Padre. En lo que tenía Jesús cuando le pidió a Dios en el huerto que apartara de mí esta copa de sufrimiento. La angustia física fue horrible, pero aún así peor fue el precio de su separación del Espíritu de Dios. Sufrió esta muerte doble, sin fin que nosotros nunca tengamos que experimentar el sufrimiento de un padre. Te adoramos, Señor. La quinta palabra de Jesús desde la cruz fue: tengo sed. Sabiendo Jesús que el fin se acercaba y que, ¿verdad?, ya tenía un intenso dolor y sufrimiento físico, Él dice: tengo sed. Y quizás aquellos que lo escucharon le ofrecieron de los que ellos bebían, ese vinagre de vino, cuando lo mojaron y lo llevaron, ¿verdad?, con un hisopo hasta los labios de Jesús. Pero hay algo bien impresionante en el Salmo 69:21 que dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre, haciendo referencia a la sed de Jesús, a la sed que todo el mundo, ¿verdad?, puede experimentar cuando está deshidratado, cuando ha perdido ya mucha sangre, aleluya. Pero más allá de esa sed que nosotros podemos sentir por el líquido preciado que es el agua, es la sed que Jesús tenía de justicia, la sed que Jesús tenía de paz, y de que en ese momento que Él estaba dando su vida por amor a todos los que estaban allí presentes y por amor a nosotros, aleluya, Él quería que ellos pudieran reconocer el verdadero sacrificio que Él estaba haciendo en esa cruz. Él quería que ellos pudieran reconocer esa sed, pero no esa sed del líquido de agua, sino la sed de Cristo en el corazón de ellos. Aleluya. Y vemos también una referencia en el Salmo 42:1 que nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti el alma mía.
Aleluya. Pero el versículo 2 es más impresionante porque dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa era la sed que se estaba experimentando en aquel momento y que Jesús podía sentir en medio de la oscuridad que estaba viviendo, cargando todos los pecados de todos aquellos y de nosotros. Qué lindo es Dios. Juan nos muestra al Cristo humano cuando escribe: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Su sed señalaba el cumplimiento de la profecía acerca de su muerte. Pero nadie, ¿verdad?, podía reconocer el verdadero significado de aquella gran crucifixión y de aquel gran sacrificio que Jesús estaba haciendo por nosotros, para que aquel velo fuera rasgado, para que todos nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos sentir esa paz y ese amor inagotable de parte del Señor. En el Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Verdad? Qué lindo es ese salmo cuando te dice, reconociendo: tú eres mi Dios, te necesito, tú eres el agua viva, el agua que me da vida. Sin ti estamos muertos. Sin Dios estamos muertos. La sed de Jesús no era tanto de agua, sino de encontrar una alma sedienta, un alma allí que fuera capaz de ver el sacrificio, de rendirse a sus pies y decirle: Dios mío, perdóname por todos los pecados que estás cargando sobre ti en este momento. Aleluya. Esto refleja la sed que se vive cuando no tenemos en nuestras vidas el agua de vida que es Cristo. Cuando simplemente tenemos vida por decir que abrimos los ojos y vemos todo, pero no somos capaces de reconocer que fue la misericordia de Dios la que nos hizo despertar en esta mañana. Y es Él el que nos llena de esos ríos de agua viva, que por más que busquemos quizás en el mundo, busquemos cualquier placer o cualquier cosa que es momentánea, nada va a saciar esa sed poderosa de Jesús en nuestras vidas. Así que, hermanos, busquemos cada día más, como decía el pastor, acerquémonos, busquemos la manera de acercarnos cada vez más a la cruz y poder escuchar esa voz sublime del Señor, porque solo así podremos mantenernos en pie, porque Él es nuestra roca. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es el verbo en el tiempo perfecto, el amor de Dios en una declaración, las palabras más trascendentales enfocadas en los resultados. Un solo sacrificio, aquel cordero inmolado. Consumado es, gritó fuerte y a gran voz, y el velo de aquel santuario terminó rasgado en dos. Dejó de ser necesaria la cortina que colgaba, que por siglos separaba al hombre pecador de su presencia, mas al sumo sacerdote consideraba en el día del perdón. Una vez al año entraba, la excepción hacía su esencia. Antes de entrar al lugar, a sí mismo se presentaba, para luego allí elevar olor grato y agradable, antes de presentar aquel cordero o becerro, para solo apaciguar la ira de Dios por un tiempo. Desde afuera el pueblo expectante la respuesta allí esperaba, sus pecados presentaba, todo cual figura y sombra que en el cielo se mostraba. Consumado es, la obra está preparada, la ofrenda perfecta presentada, la propiciación aceptada, toda la culpa fue quitada, la redención completada, la satisfacción del Padre enteramente reflejada. Tetelestai, pagado por completo, yo pongo mi vida, por amor la entrego. Tetelestai, un gran grito de victoria. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado y la culpa.
que sana el corazón, que cura nuestras heridas, restaura el alma sedienta, fortalece nuestra vida. Consumado es aquel que Dios quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Allí no faltó el sentir de los clavos y la lanza, corona de espinas en su frente, los latigazos en su espalda. Como una forma evidente, no veríamos parecer, no hallamos en él hermosura, su rostro desfigurado, con los inicuos contados, en silencio fue llevado, despreciado y desechado, no le vimos atractivo, mas por todos deseado. Consumado es, semejante a los hombres, así dijo Jehová. Mi siervo será prosperado, pues ya todo está pagado. Consumado es. El Hijo del Dios viviente ha expiado el pecado, ha visto el fruto, la aflicción de su alma, y muchos ha justificado. Dando fin a un sistema, bastó un solo sacrificio con enormes resultados. Con una sola palabra, con amor eterno te he amado. Consumado es. Fue el poema que el Señor puso en mi corazón, aleluya. Pero ahora te voy a dar la explicación. Durante siglos, el hombre pecador estuvo inaccesible ante la presencia de Dios. Lo que perdimos en Adán, en el huerto del Edén, pero que lo volvimos a recuperar en el segundo Adán, en Cristo Jesús. Aquello que perdimos en el huerto, aquella inaccesibilidad al santuario, pero que ahora está disponible para el pecador por medio de solamente un mediador, y tú y yo lo conocemos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. El sistema sacrificial se basaba en que una vez al año se presentaba una ofrenda en el día del perdón. La ofrenda animal era sin defecto. Solo el sumo sacerdote tenía acceso, pero primeramente él tenía que presentar sus pecados. Primeramente tenía que santificarse antes de entrar al lugar santísimo, lugar que era inaccesible para el hombre pecador. Allí se presentaba, y luego de haberse presentado, presentaba todos los pecados del pueblo del año anterior, del año que ya había pasado. Mas cuando vino Cristo a derramar su sangre en aquel madero, el único, aleluya, la única ofrenda que agradaría al Padre, esa era la única ofrenda que agradaría al Padre, a pesar de que el Padre le dio la espalda en la cruz, a pesar de que Él no le vio de cerca, a pesar de que sintió la lejanía del Padre, allí estaba el Padre, aleluya, porque allí estaba Jesús, muriendo por tus pecados y mis pecados. Por esa razón era que el Padre le daba la espalda, porque el pecador no tenía acceso, no había una forma de entrar, aleluya, y Él estaba cargando tus pecados y mis pecados. Mas cuando dijo, consumado es, ahora esa sangre te ha limpiado, iglesia. Esa sangre te ha perdonado tus pecados, porque un día tú y yo decidimos poner las manos sobre el cordero inmolado, poner nuestras manos, sentir la lanza en su costado, sentir, aleluya, los clavos en sus manos, y decirle a nuestro Señor Jesucristo, yo te necesito y te amo. Y en ese preciso momento, aleluya, luego de habernos comprado de aquella misma esclavitud, de un pasado de vergüenza, circuncidando nuestro corazón,
permitiendo el acceso a que tú y yo circuncidáramos nuestro corazón, aleluya, para tener acceso, porque Él, Tetelestai, pagó tu deuda por completo. Un esclavo comprado en un mercado de esclavos quedó tan agradecido de aquel que lo compró, que cuando lo compró, el amo le dijo: vete porque eres libre. Pero el esclavo decidió, a pesar de su libertad: yo te seguiré a donde quiera que vayas. Sigamos a Jesús a donde quiera que vaya, porque Él te compró a precio de sangre. Dios le bendiga, iglesia. La séptima palabra se encuentra en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Y dice: entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mire, este texto es la última palabra que Jesús dice desde la cruz. Y a mí me parece que yo quisiera resaltar unos datos importantes sobre este texto. En primer lugar, es curioso que desde la cruz diga Jesús 7 palabras. Pero cuando usted lee y estudia la cultura hebrea, usted se va a dar cuenta que el 7 es un número simbólico. Así que pareciese que Jesús, este número simbólico, el 7 significaba o representaba lo que era la perfección, representaba lo que había un cumplimiento, representaba el cerrar el ciclo de la perfección. Así que parece que Jesús nos estuviese diciendo desde la cruz con estas 7 palabras, como que ya se ha cumplido, ya he terminado, ya he hecho lo que tenía que hacer. Así que todo ha estado perfectamente planificado y perfectamente cumplido. Este número 7 no solamente significaba la perfección, sino que si usted ve este evento de las 7 palabras y lo compara con los 7 días de Jesús, con los 7 días, de Dios en la creación, usted va a ver que hay algunas similitudes. Por ejemplo, en el día número 6, Dios concluye la obra. En la 6ª palabra, Dios anuncia que todo ha sido consumado. En el 7º día, Dios descansa. En la 7ª palabra, Dios recibe paz. Jesús recibe paz. Jesús recibe paz. Ahora, me gustaría resaltar otros datos más importantes, o para mí son importantes, que a veces lo pasamos desapercibido. Por ejemplo, a mí me parece que los discípulos o los evangelistas que están escribiendo la historia de Jesús tienden a evadir la palabra muerte. Porque en medio de sus expresiones, por ejemplo, Marcos, termina diciendo que Jesús expiró. Mateo dice, entregó su espíritu. Marcos dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero si hay algo que está debidamente marcado, es la expresión de Juan. Porque Juan empieza a dar unos detalles más impresionantes en el hecho. Dice que habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Claro, hay una diferencia entre los 4 evangelistas, porque este Juan estuvo presente. Este es el Juan que Jesús le dice, madre, he ahí tu hijo, y hijo, he ahí tu madre. Así que este es el Juan que estuvo ahí, el único discípulo que estuvo ahí con las mujeres y con la mamá. Y este es el discípulo que logra expresar que Jesús
entregó su espíritu y luego fue que murió. El símbolo de que baja la cabeza, algunos autores dicen que ese bajar la cabeza es el elemento de obediencia y de sumisión a Dios. Ese encomiendo mi espíritu es el hecho de que yo estoy de acuerdo, he completado la obra y ahora entrego en tus manos mi espíritu. Ahora, el verbo entregar, el verbo entregó es paradidomi, y paradidomi Juan lo ha usado varias veces en el texto. Por ejemplo, Juan lo utiliza para decir: se entregó a Barrabás. Lo utiliza para decir: se le entregó Jesús a los sacerdotes. Ese paradomi ese paradomi lo utiliza para decir: se le entregó a los sacerdotes, pero también se lo entregó a Pilato, y también para decir: se lo entregué a los soldados. Pero aquí Jesús Juan lo utiliza para decir específicamente que es Jesús el que está diciendo paradomi. Es Jesús el que está diciendo: te entrego mi espíritu. Parece que esta palabra es interesante porque Juan la aplica en el propio espíritu de Jesús. Jesús ha sido capaz de entregar el espíritu al Padre en sus manos. No desde la perspectiva de que esto se acabó, no desde la perspectiva no me da tiempo, porque la muerte en aquella época, durante este evento de la crucifixión, que no quiero entrar en ella porque usted sabe que tengo 7 minutos, esta crucifixión era una muerte dolorosa y la gente tendía a morir expirando sin bajar la cabeza, tratando de respirar el último suspiro. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús hizo un acto de sumisión. Jesús hizo un acto voluntario al entregar su vida. Así que Él baja la cabeza, entrega su espíritu en las manos del Padre, y entonces suspira o expira por última vez. Mira, yo quiero que tú sepas que Dios no le quitaron la vida. A Jesús no le quitan la vida. Jesús la paradomi. Jesús la entrega. Ahora, desde la perspectiva de Lucas, me encanta porque la perspectiva de Lucas dice: en tus manos encomiendo. En tus manos encomiendo. Y ese verbo significa extender o poner. Así que Jesús está diciendo: en tus manos extiendo mi espíritu y en tus manos estoy poniendo mi espíritu. Y parece que estos relatos de la muerte sobre si Jesús murió como un acto de que no podía vivir más, o un acto de que Jesús está entregando su espíritu a Dios, es como un momento en el que finalmente Jesús es el que está decidiendo cuándo morir. Es Jesús el que está decidiendo entregar su espíritu. Porque después de que la obra fue consumada, Jesús se dirige hacia la paz. Saber hacia dónde tú vas después de la muerte es importante. Jesús está declarando: ya yo cumplí mi misión, ya yo estoy aquí, en tus manos encomiendo mi espíritu porque voy hacia el Padre. Él lo está diciendo en voz alta, porque esta expresión es una vez más otra oración. Una vez más, Jesús está orando, conversando, teniendo una dinámica, un vínculo con el Padre para expresarle hacia dónde voy. Esta mañana yo quiero preguntarte si tú estás seguro hacia dónde tú vas. ¿Hacia dónde tú vas? ¿Hacia dónde tú vas? Yo estoy seguro, yo he tenido conversaciones con mi familia en las que le digo: yo sé hacia dónde yo voy. Mire, esta séptima palabra es una oración final que Dios hace, que Jesús hace, que se le entrega al Padre, entrega su espíritu al Padre con calma y con confianza en Dios.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una conversación, un lenguaje entre el Hijo y el Padre. Es una conversación íntima entre el Hijo y el Padre. Mire, yo quisiera que usted entendiese que el acceso que abre Dios a través del sacrificio, como hablaba Mariel, es la oportunidad para que tú te acerques al Padre. Jesús abre la oportunidad entregando su espíritu para que tú y yo sepamos que ahora, hoy en día, tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre. Ya sea aquí, en tu casa, en tu cuarto, en el baño, en la cocina, en tu trabajo. Encomiéndate a Dios. Encomiéndate a Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Da la seguridad. Jesús sabe hacia dónde va. Tú y yo necesitamos saber hacia dónde vamos. Encomendarnos en las manos del Señor es saber que no hay otro mejor lugar que estar, que es en las manos del Señor. No hay mejor lugar en el que tú puedas estar si no entiendes que debes de estar en las manos del Señor. Tú y yo necesitamos entregarle a Dios nuestra vida. Jesús no lo hizo al morir. No hay que esperar a la muerte para entregarle la vida a Dios. Jesús entregó la vida desde que nació a Dios. Y luego al final expiró entregando su espíritu, porque Él sabe que va hacia el Padre. Porque es mejor estar en las manos del Padre aquí en la tierra, pero también es mejor estar en las manos del Padre en la eternidad. Así que, ¿qué tal si tú decides en esta hermosa mañana que las manos del Señor te alcancen y que tu camino se lo puedas entregar en las manos de aquel que sabe qué es lo mejor para ti? Aquel que sabe cuál es la expresión que necesitas. Concluyo. ¿Cuánto tengo? ¿Cómo? 11 minutos. Conclusión. Las palabras de Jesús desde la cruz nos invitan a reflexionar. En primer lugar, nos enseña que a pesar de las circunstancias, siempre hay espacio para perdonar. La primera palabra nos invita a perdonar. Siempre hay espacio para perdonar, aun cuando nos han hecho daño. 2. Nos enseña que todo aquel que se arrepienta de todo corazón dentro de su interior y acepta a Jesús como su Salvador, va a alcanzar la salvación. Desde la cruz también Dios hace un llamado de esperanza y de salvación. En la tercera palabra podemos ver que en la cruz vimos el cuidado del Señor junto con los seres queridos. Me encantó la aplicación de este texto, porque desde la cruz Dios demuestra el cuidado para con su mamá. Y el llamado que debe de tener para la cruz en hoy en día es que nosotros necesitamos cuidar a nuestros seres queridos. Dios los cuida, pero qué bueno es cuando nosotros sabemos que es necesario cuidar a nuestros seres queridos. No solamente a los papás y a las mamás, que es bien importante y es donde el pastor se concentraba, pero a mí me parece extender esto mucho más a nuestros seres queridos, a todos los que amamos. En la cuarta palabra nos enseña que el pecado nos hace sentir lejos de Dios. Ese Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esa expresión es porque el pecado de Jesús, de la humanidad está sobre Jesús. Y el pecado nos hace sentirnos lejos de Dios. Aun cuando Dios está con nosotros, nos hace sentir lejos de Dios. Así que también es un acto de obediencia. Es el acto de los padecimientos humanos. La palabra número 5 nos habla de la humanidad de Jesús. Que Él, aún siendo humano, tuvo que experimentar sed. Él, aún siendo humano,
tuvo que experimentar todo lo que los humanos padecemos. Y aún así, eso no le impidió hacer la voluntad del Padre. La sexta palabra nos enseña a que Él consumó el plan de Dios. A que no lo mataron, sino que Él entregó su vida por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre y a la misma vez tuviéramos acceso a la vida eterna. Y la cruz nos enseña a que en todo tiempo Dios tiene cuidado de nosotros, porque sabemos hacia dónde vamos. Tú y yo necesitamos entender que vamos hacia los brazos de papá. ¿Podrías poner ese último cántico mientras yo oro? En los brazos de papá. Porque es innecesario que tú sepas que es importante que tú arregles tus asuntos ahora para que puedas alcanzar y estar en la eternidad en los brazos de papá. Permítanme orar. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, Padre, en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, Señor. De 7 cabezas diferentes, Señor. De 7 mentes diferentes. De 7 corazones diferentes, mi Dios amado. Pero organizados y dirigidos por un solo espíritu, Señor amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a poder ver la cruz, Señor, a poder escucharte desde la cruz, mi Dios amado, y saber y entender, mi Dios del cielo, que hay unas palabras que tú dijiste que se deben de completar en nuestra vida la dirección correcta de lo que vamos a hacer, Señor amado. Gracias, porque desde ahí tú expresaste lo que es el perdón, lo que es el cuidado, lo que es la protección, lo que es la bendición, lo que es, Padre amado, esa separación entre el pecado y Dios, mi Dios amado. Pero ahí, mi Dios, tú nos has enseñado que en la vida terrenal que nosotros tenemos también es necesario de vez en cuando decir tus palabras en la cruz, Señor. De vez en cuando es necesario saber que tú tienes el cuidado, pero que también tienes, mi Dios amado, tenemos la capacidad de perdonar, porque si tú perdonaste desde la cruz, también nosotros podemos perdonar desde donde estamos, Señor, aun cuando nos hayan hecho daño, Señor. Padre, gracias, mi Dios amado, porque esta palabras y este acto de sacrificio que tú hiciste por nosotros nos dio el acceso, nos dio la entrada a poder relacionarnos con Dios, a poder relacionarnos con el Padre, Señor amado. Gracias, mi Dios del cielo, porque tú abriste el acceso. Tú fuiste el que inició esto, mi Dios amado, para que nosotros pudiéramos alcanzar y estar en los brazos de nuestro Padre Celestial, Señor amado. Gracias, porque ahora cada uno, cuando expiramos, al final somos capaces de entregar el Espíritu a Dios. Somos capaces de decir: Padre, estamos aquí. Ahora recíbenos desde la vida espiritual, mi Dios amado. Recíbenos allá arriba cuando nos toque expirar, Señor. Que cada uno de los que están aquí, Padre amado, como decía Jesús, tú me los has dado, Señor, y ahora te los entrego en tus manos. Que seamos capaces, Señor amado, de poder entregarnos en tus manos día a día, Señor. Que seamos capaces de estar en tus manos, mi Dios del cielo, día a día. Que no solamente seamos capaces de entregarnos y de encomendar nuestro espíritu, sino que seamos capaces de entregarnos de la vida terrenal también, Señor amado. Que seamos capaces de depositarnos en tus manos día tras día, Señor. Padre, gracias, mi Dios del cielo. Bendice a mis hermanos y ten cuidado también de Israel, Padre amado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.